Contextos. La acción en el contexto deportivo. Bueno, ¿qué podemos decir? Un punto rescatado en 3 jornadas que lleva el actual torneo de fútbol. Una goliza de 4-2, un equipo que no tiene absolutamente nada en la defensa, que de no ser nuevamente por Marchesín hubiera sido una aparatosa goleada, y el grito de fuera, fuera, fuera de la afición de los Guerreros del Santos, pidiendo la salida de Subeldía. Pero el que sabe de fútbol y sabe de deportes es Moy Arce. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Diana, Marcela, todos un gusto saludarlos. Les pido una disculpa por el relevo del pasado lunes. La verdad es un tema ido a Brasil, en el cual andaba en eso precisamente en Río, nomás que fue demasiada la violencia lo que está sucediendo por aquellos lados y tuve que regresar. Los que llegaron se encontraron con drenajes tapados con una cantidad de servicios. Una locura, la verdad. Yo creo terribles. Que esto va a ser un escenario bastante crítico, estas Olimpiadas. No es un mal augurio, pero yo sí creo que las condiciones en las cuales se planeó todo esto está demasiado apretado, ¿no? Por las situaciones políticas, sociales, económicas de aquel país, y en el cual hoy en día creo que pues los tiempos y momentos no eran los más apropiados para todo esto, ¿no? Y se publicó la explosión de una bomba en el Maracaná. Así es, en el Maracaná. Entonces, pues todo está generando, la verdad, un ánimo, la verdad, bastante negativo, en el cual esperemos, la verdad, todo sea salvaguardado o llevado a buen cauce, pero bueno, es un tema complicado que estaremos de alguna manera manejando algunos datos e informes en cuestión de la delegación mexicana. Bien lo decías, Juan, tomando el punto de Santos Laguna, ¿no? Una situación que al día de hoy, entre lesiones, tal vez ausencias y jugadores que hoy en día no tienen la capacidad ni las características para suplirlos, sobre todo creo yo, uno muy puntual, el caso de la lateral derecha. Creo que ahí el equipo está evidenciando necesidades, donde se tuvo que recurrir el día de ayer a un jugador que en su vida, porque conozco su trayectoria, lo de Gael Sandoval, sé en su momento, es un medio volante que juega siempre hacia adelante. Ayer se tuvo que llegar a esa situación en el cual hoy, dentro de las circunstancias, por los jugadores que se tenían previstos para ocupar ese puesto, fueron las lesiones, sobre todo el caso de este joven Jorge Sánchez, en el cual en la pretemporada sufre esa lesión, quien estaba ya ubicado por su técnico. Algún otro jugador que te tendrá que recurrir o como una posibilidad es el caso del colombiano Murillo, que tendría que ser una adaptación, porque pues básicamente sabemos también que es un defensa central, un jugador con perfil zurdo, que se tendrá que decidir en la semana. Pero sí creo que hoy el trabajo en defensa está siendo, la verdad, muy golpeteado. Vimos el día de ayer, hoy ya somos la peor defensa junto con el equipo de León y Morelia, o sea, somos los equipos más goleados. Entonces es un tema delicado, ¿no? Que habrá que estar muy atento entre las ausencias, entre las lesiones y tal vez la falta de adaptación y capacidad de quienes hoy en día tienen que suplirlo, está evidenciando muchas carencias el equipo. Es un equipo que le están llegando demasiado, y hoy también otra de las ausencias que en su momento mucho se recriminó, mucho se hablaba de que debiera de salir del plantel, era el caso del Pulpo González. Hoy pareciera, y hoy la evidencia está, que sí, para el sistema del señor Subeldía era un jugador necesario, era un jugador que tenía tal vez, insisto, no la pulcritud en cuanto a sus características futbolísticas, pero sí en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la continuidad, en buscar siempre pisar las dos áreas, que es algo que no es fácil encontrar. Un jugador que en 2 años hizo 12 goles, además de todo esto, y eso que tenía ciertas carencias, pero bueno, así es a veces que se le da cierto cauce, y a veces temas periodísticos en la comarca que generan mucha incertidumbre y a veces canalizan, la verdad, en aspectos muy negativos a jugadores, que en este caso argentino, y que también hay que decirlo, creo que era un jugador que él quería irse y regresar a su país, ahí también que dejarlo y señalarlo. Entonces, bueno, dentro de las negociaciones y las situaciones, la directiva tal vez no quiso tener a alguien a la fuerza, decidió dentro de una buena negociación, siempre y cuando pagaran puntualmente el dinero, y así fue, a final de cuentas, así se logró, y hoy este jugador pareciera también que existe una cierta necesidad de alguien más con estas características, ¿no? Algo que muy puntual, yo lo observo en una forma muy propia, es que el equipo físicamente
realmente le está costando terminar los partidos. El equipo en los últimos minutos de los encuentros le está, aparte de que en su momento tienen llegada, le están llegando. Yo lo veo que el equipo le está costando mucho el tema físico. Ya tuvimos un inicio en la apertura 2015 similar a esto, es más un tanto más crítico, porque en esa ocasión se perdieron los 3 primeros puntos y se alcanzó solamente la cifra de 17 puntos. O sea, es nada más un escenario comparativo a que si habíamos tenido algo similar a lo que hoy estamos viendo, pues sí, fue precisamente hace 2 torneos en el que el equipo perdió 3-1 en la primera fecha contra León, después hizo lo mismo contra Chiapas y después fue lo mismo contra el equipo de Tijuana y acabaron nada más por alcanzarse 17 puntos. Vamos a ver qué es lo que sucede. La próxima semana se tendrá que visitar a la escuadra poblana, que en casa también es un equipo complicado, ¿no? En lo que se refiere a la jornada brevemente, son 22 goles, se zarandearon a 2 de los equipos que se supone tienen mucha jerarquía, el caso de Chivas y América, que se tienen más que todo muchas expectativas, y sobre todo al América en este centenario, que la verdad Tigres fue a su propia casa y le metió 3, no le metió más, porque la verdad no estuvieron tan afinados, tan finos sus delanteros, pero a final de cuentas el día de hoy, América cae 3-0 en casa. Se habla mucho de la ausencia de Oribe Peralta, yo creo que con Oribe también el equipo de Tigres fue mejor en ese sentido, ¿no? Vamos a esperar qué es lo que sucede. Pasando a las Olimpiadas, que es un tema actual, que es un tema de lo que hoy en día se está viviendo, hablando de lo que es la selección o la delegación mexicana, hay varios puntos que podemos observar y que tal vez ya independientemente de lo que se suceda pudiéramos tener algunas situaciones a favor, ¿no? Caso particular de la que será la abanderada de Daniela Campuzano, que no solo será, obviamente hará historia por en la delegación mexicana por ser la abanderada en lo que serán este evento de inauguración, sino que además en Juegos Olímpicos en ciclismo de montaña nadie lo había hecho. En este caso ella será la primera mexicana en hacer esta participación, esperando obviamente sea algo destacado. En lo que se refiere a delegaciones, hoy en esta ocasión son 125 atletas que competirán en Río 2014, siendo la delegación más numerosa en 44 años. Desde Múnich 72, que fueron 174 deportistas. Algo que también llama la atención, que nunca nos hemos tal vez destacado tanto, es en el trabajo de pista y campo. En este caso, o sea, en lo que se refiere a salto de longitud, en fin, todo esto. Hoy tenemos la posibilidad de una regiomontana, el caso de Ivonne Treviño, que es la primera mexicana en clasificar a Juegos Olímpicos en salto de longitud desde el 68, que lo hizo Mercedes Román, pero ella le dieron esa opción por ser sede y en este caso no se logró la calificación, pero con ella buscaremos platicar, tenemos la posibilidad de hacerlo, buscaremos tener un espacio por aquí para tener una conversación que se me hace que es algo que puede ser muy interesante para nuestros radioescuchas. Claro. Por él es un punto que creo que hay que resaltarlo, ¿no? El caso de otro deportista, el caso de Lino Muñoz, no de Lino nuestro contador, es el Lino Muñoz, él no pudo ir por tener trabajo aquí en Grem, el caso de Lino Hernández, pero Lino Muñoz en bádminton sí estará de alguna manera participando en las Olimpiadas. Él era uno de los clasificados como reserva, pero en este caso que ningún país de Oceanía quiso mandar a sus representantes, él pudo tener esta posibilidad. Luego también en el golf estaremos debutando después de 112 años, el caso de Gaby López y Alejandra Llaneza, y del tamaulipeco de la ciudad de Tampico, el caso de Rodolfo Casabún, que es otro de los jugadores que estaremos participando en lo que será esta travesía, ¿no? Y en lo que se refiere a la posibilidad dorada, nadie como equipo colectivo, en lo que se refiere a nuestro país, ha podido obtener una medalla en 2 eventos en forma consecutiva. Tenemos medallas también en básquetbol, en polo y en fútbol. El caso del polo lo hizo ya en 2 ocasiones, en el 1900 y 1936, no en forma consecutiva, recordando que México es el actual campeón del fútbol olímpico y que hoy en este caso tiene esa gran posibilidad, ¿no? Y entrando al tema también de lo que es el nadador lagunero Miguel de Lara Ojeda, él dentro de todo su esquema, él es el mejor rankeado dentro de lo que son. Se supone que para poder ir a las Olimpiadas das el tiempo A, luego das el tiempo B, ¿sí? Dentro de esas posibilidades, a los espacios se abren para aquellos deportistas que en el ranking están mejor calificados. Él tenía todas las posibilidades y todo el derecho de poder asistir,
Más sin embargo, hoy podemos decirlo que esta situación que tuvimos en el Mundial de Natación, en el que lamentablemente nos echamos para atrás y que tuvimos después problemas legales, que debíamos para ir que pagar unos 5 milloncitos de dólares y que no fuimos, y que el señor Castillo dijo, no señor, espéreme tantito, no, yo no voy a entrarle, eso es mucho dinero, pues pareciera que la FINA y el Comité Olímpico Internacional pues cierran las puertas a este tipo de deportistas, aunque tenían todas las posibilidades de poder haber llegado a esta opción, ¿no? Lamentablemente, siendo uno de los mejores nadadores de nuestro país, el mejor rankeado en esta posibilidad del 100 metros pecho, no va por estas circunstancias. Pareciera que situaciones políticas están entorpeciendo este tipo, y es del mismo caso de esta niña González Medina de TT, porque ella de alguna forma en 200 metros pecho, como mejor rankeada dentro de nuestro país, también no tiene ese espacio para poder asistir a unas olimpiadas en las que, pues la verdad, se llevan de corbata, por decir algo, claro, las decisiones que se tienen en los altos mandos. Rápidamente un comentario de lo que está pasando con el equipo ruso y todos estos atletas que no van a poder participar porque resulta que dieron positivo en el dopaje. Así es. Mira, yo creo que es un tema que lamentablemente hoy la tecnología ya está alcanzando a todos aquellos que se suponían que dentro de su medicina deportiva en su país podían evitar ser observados y ser analizados. No, o sea, grandes potencias, y yo creo que este es el inicio de muchas cosas que en el tiempo iremos viendo de ciertos países que obviamente rebasaban tal vez mucho las expectativas. Hoy es lamentable, es triste el saber que una delegación, cuando todos sabíamos que los rusos se suponía eran potencialmente grandes deportistas de alto rendimiento, y el caso particular de Cisnayeva, esta saltadora, que ella se supone no tiene ningún problema con el doping, pero no haber estado dentro de su país, eso la lleva precisamente a tener este tipo de ser relegado, no poder estar participando. Es algo que para mí es muy grave, es algo que hoy, insisto, el deporte está siendo agobiado por estas circunstancias, y que lamentablemente creo que hoy la tecnología va a evidenciar todavía más a muchas de las personas que por ahí están. Tenemos el caso en México de una esgrimista todavía que está por resolverse esa situación. Ella asegura y dice que no tiene ningún problema en ese sentido, pero todavía se tiene por ahí la situación de poder evaluarlo. En muchos casos no lo ha evidenciado la tecnología, Moy. O sea, finalmente en el caso de Rusia, si no fuera por una intención clara de evidenciarlo, vamos, es que hay una política pública del deporte nacional que está fomentando. Sí, pero de donde se empieza a salir ese dopaje, sí me explico, muchos, en base a las políticas que establecen los mismos rusos para poder asistir, muchos de ellos son los que conllevan, aún no estando involucrados en todo ello, pero lo que sí es que lo que sucede de inicio es que la medicina deportiva, la tecnología, empieza a ellos a descubrirle, obviamente, lo que ellos tienen o lo que ellos implementaron en cuanto al doping. De ahí ya se derivan ciertas políticas o ciertas decisiones que se fueron conllevando y que han arrastrado a otros deportistas que, sin tener ninguna situación de estar involucrados, lamentablemente tienen que estar ahí, ¿no? Bien, Moy, un punto de contacto. Moisés Arce de @hotmail y @Moisés Arce en Twitter. Estoy para servirles. Gran semana para todos. Gracias. Sí, tenemos más rápido.